Hola, guys. Muy buenos días, muy buenas tardes si nos estáis viendo en diferido, que sabemos que muchos y muchas veis estos vídeos un poco más tarde, cuando ya están grabados. Estamos en Prime The Animation y, bueno, tenemos una charla, tenemos una horita por delante súper interesante con Abel Góngora, que se conecta desde Tokio en estos momentos. ¿Cómo estás, Abel? Hola, hola Te escu- Luis, hola te a escu- todos. Muy te bien, escuchamos, te escuchamos bien. me alegro. Gracias por tenerme aquí y nada, vamos a empezar esta entrevista, charla. Sí, bueno, gracias a ti por coordinarte, porque ya sabemos que estás a 8 horas de diferencia temporal Mm. con España. Y bueno, tenemos una hora para hablar de ti, de tu trabajo y de tu larguísima, a pesar de tu juventud, ¿no? Porque, Abel, ¿tú cuántos años tienes? Que no lo sé con exactitud. Muy pocos. O sea, tú eres No, una... no, tengo bastantes años ¿Ah, sí? de experiencia profesional. Tengo 37 años Ah, pues desde yo te los... hacía muchísimo más joven. Ah, gracias. Bueno, estupendo, ¿no? O sea, que tú ya llevas 20 años, ¿no? Como animador prácticamente. No, tanto no, pero no sé, desde que acabé la carrera, no sé, la verdad, no lo he calculado. Acabé con 23 o 24, no, Mm. no, llevo un poco más de 10 años, Vale. Ah, bueno. 12, 13, Tirando 12, 13. hacia los 15. Pero bueno, que Mm, eso ya... ahora cuando la gente vea el tipo de proyectos en los que has trabajado y las producciones en las que has colaborado de forma esencial, pues yo creo que se van a quedar con la boca abierta, ¿no? Como me he quedado yo cuando lo he podido hacer con un poco más de detalle, porque yo tenía una idea más difusa de que tú habías estado trabajando, sobre todo en la última etapa, mm, como miembro de Science Saru, que es la productora de animación que Masaaki Yuasa tiene en Tokio. mm. Pero bueno, ya solo con eso ya es impresionante todo lo que has hecho, pero es que otros de los proyectos que has hecho anteriormente en el pasado también han sido bastante llamativos y bastante apreciados, ¿no? Así que, si quieres, pasemos un par de minutos, nos cuentas un poco cómo te metiste tú en el mundo de la animación y a Mm. partir de ahí pues ya empezamos a poner imágenes y vídeos de todo lo que nos has preparado. Vale. Sí, como este festival está un poco conectado con la Facultad de Bellas Artes, que es donde yo estudié, en Valencia, eh, creo que puedo un poco contar cómo fue mi experiencia en la facultad. Porque en España, en esa época, no hace tantos años, pero no había, Internet no era tan, Internet no era algo tan accesible como ahora, entonces la información tampoco era tan accesible y ser animador no era evidente, era un poco difícil saber. Entonces yo acabé por casualidad en Bellas Artes de Valencia, por cercanía, porque yo vivía en Elche y casi todos los estudiantes de bachillerato de artes intentábamos ir o al TEA o a Valencia. Y casualmente cuando llegué a Valencia me tocó como tutor Miquel Guillem, que era en ese momento, creo, como el director del departamento de dibujo y que él estaba metido en todas las asignaturas de animación y desarrollaba todo eso. Entonces tuve bastante suerte y él me orientó desde el primer día en la facultad, creo. Yo como, nuevo, o sea, como novato tenía 17 o 18 años, no sabía nada, no sabía ni qué iba a hacer en el futuro ni qué quería hacer, pero sí que siempre había soñado con ser animador o algo así, más que escultor, por ejemplo. La gente que íbamos a Bellas Artes había de todo, había gente que eran diseñadores, que querían ser diseñadores gráficos, gente que quería hacer cómic, había gente que quería ser artista en general, hacer performance, es una carrera muy, muy abierta. Y yo tuve la suerte de encontrarme con Miquel y decirme,
es que a partir de tercero, sobre todo, de tercer curso, porque en esa época era la licenciatura, eran 5 años, entonces él me orientó para decirme, en tercero ya vas a poder elegir animación. Y bueno, no es como estudiar hoy en día en una escuela donde haces 3 años de animación intensiva, pero sí que era mejor que nada. Y la verdad es que sí que tuve suerte. Entonces, nada, en tercero empecé a estudiar un poco en los principios de animación con Susana, que la saludo, no sé si estará por ahí, pero fue muy buena experiencia, fue mi primer contacto con la animación y fue genial, la verdad. Y nada, en tercero, cuarto y quinto estuve un poco desarrollando todo lo que pude de animación y eso fue un poco lo que me dio alas para seguir ese camino. Si no, no sé qué hubiera hecho, a lo mejor sería pintor, o, no creo, pero no sé. O sea, qué importante fue aquella indicación que te hicieron de no, espérate hasta tercero porque ahí ya vas a poder dedicarte a la animación sí. con mucho más tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, muchos soñábamos con a lo mejor estar en la Facultad de Bellas Artes de otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero a lo mejor eran más interesantes para otros campos, no sé, pintura, escultura, no lo sé. Pero casualmente animación solo había en Valencia, por lo menos a ese nivel. Bueno, teníamos unos medios muy rudimentarios, teníamos que grabar bajo cámara como si fuera la animación de los años 90 o de los 80, pero aún así podías aprender, aunque fuera un poco. Y era la única facultad que tenía esas posibilidades, entonces sí que un poco de suerte tuve. Y bueno, nada, también... Sí, dime. No, que por comenzar ya un poco con todo el material que tenemos, porque quizá nos puedes contar algo de tu participación en Animadrid, ¿no? Que ese sería quizá uno de tus primeros momentos, ¿no? Sí, tuvimos una actividad, o sea, un proyecto de clase que era hacer la cortinilla. Animadrid era el festival más importante que había en España en esa época. Creo que ya ni existe o se ha transformado en otra cosa, no lo sé. Y entonces todos hacíamos una cortinilla para Animadrid. Y entonces los que podíamos, luego fuimos a Animadrid ese año y es un poco también está relacionado con mi experiencia profesional. Casualmente en Animadrid pude conocer a un productor de Cartoon Saloon. Yo sin hablar prácticamente inglés me lo encontré allí. No sé, ellos tendrían algún proyecto en competición, algún corto o no sé. Y Cartoon Saloon estaba empezando, pero era realmente el único lugar donde yo soñaba un poco como seguir mi carrera. Era un poco una utopía, pero dije, wow, increíble haberme encontrado a este hombre aquí y además es Ross, que ya no trabaja para ellos, pero él era un hombre súper simpático y me habló incluso con mi inglés de mierda, conseguimos comunicarnos y mantuvimos el contacto. Y entonces, si puedes enseñar la primera imagen, por ejemplo, Estamos intentándolo. Esta es una de las pocas fotos que guardo de la época porque no había ni móviles, ni o sea, smartphone no había, ni nada. Sí. ¿Esto de qué año es, Abel? Esto no lo sé. O sea, aquí no, sería como un año o dos antes de acabar la carrera. ¿No? ¿2001 quizá? Puede ser, puede ser. Sí, y nada, aquí, por ejemplo, aquí vemos éramos todos gente de la carrera y vemos a Miquel en medio y esto fue una de las cenas de Animadrid. Y nada, lo pasamos muy bien. Es la primera vez como un poco saliendo con gente de animación a festivales, es una experiencia muy buena. Y nada, he tenido incluso que escribirles para conseguir la foto porque la había perdido. Pero bueno, un poco de nostalgia. Y puedes poner la siguiente imagen. Bueno, lo que me llevó, mi siguiente paso fue ir a Irlanda, que es donde empecé a trabajar. Y todo empezó con un CD que yo encuentro en la facultad, en la biblioteca, casualmente, un CD que tiene un piloto de un estudio irlandés que nadie conocía en esa época. Ese piloto es lo que luego se convertiría en la película de Brendan. Si lo podemos ver, si quieres, si lo podéis poner, es el número 2.
Lo he encontrado por casualidad, porque ese piloto casi ni lo comparten ellos. ¿Lo tienes, ese vídeo? Sí, es el vídeo de Rebel, ¿verdad? Sí, es Rebel. Muy bien, lo estamos viendo ya ahí en la pantalla. O sea, yo encontré un CD en la facultad, un CD de proyectos por casualidad, lo pongo en mi ordenador y me sale esto. Y en ese momento esto me cambió un poco la vida, porque fue como, la música no la oímos, pero tiene una canción de un grupo irlandés muy famoso. Yo era súper fan de la música irlandesa, de la cultura y todo, y encontrarme esto era como una animación muy Disney, muy clásica, pero a la vez tiene algo que no habéis visto nunca. Y es como una bidimensionalidad, algo que ellos luego lo siguieron desarrollando y fue lo que se convirtió en la película de Brendan, The Secret of Kells, no sé cómo se llama en España, creo que es Sí. El secreto de Kells o algo así. Y esto de verdad fue lo que me hizo, porque en España no había información, no sabía qué podías hacer si querías ser animador, pero encontrar este estudio que estaban un poco empezando en Irlanda fue como, wow, si yo pudiera acabar ahí, sería un sueño increíble. ¿Y lo conseguiste? Lo conseguí un poco a medias porque mi proyecto de la facultad estuvieron muy influidos, o sea, mi proyecto final de carrera, que estuvo muy influido por esta estética irlandesa, eh, pero pude mostrar esas imágenes y enviárselas a Ross, que era el productor que yo conocí en Animadrid en la misma época. Y fue todo como encadenado, una cadena de casualidades que hicieron que me dijeran, sí, vente porque estamos haciendo la película ya. Ellos habían conseguido pasar de hacer un piloto a que eso se convirtiera en película real. Pero claro, había cambiado mucho. Entonces se convirtió, si puedes poner la imagen número 3, es lo que se convirtió en Brendan. Bueno, yo estando en el estudio lo llamábamos Brendan, la película ya no se llamó así. Y es para mí un proyecto como muy importante en el que nunca llegué a trabajar porque yo fui para ser becario en ella, pero a la vez estaban haciendo una serie Flash, que es una serie digital, de animación digital, porque Brendan aún lo hacían en papel. Era como, fue uno de los, quizá el último proyecto europeo que se hacía en animación tradicional en papel. Y era, yo creo ya en... Lo hemos visto en esa demo, ¿verdad? Que todavía trabajaban con el sistema Sí, tradicional de la regleta donde se grapan o se enganchan esas imágenes en papel y sí. la continuidad la chequean los propios animadores a mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero casi fue tan al límite que yo creo que un poco lo hicieron más por nostalgia que por real necesidad, porque en realidad creo que fue una pesadilla hacerlo así y ya casi todos los estudios en Francia y todo lo estaban haciendo digital. Y el único país donde quizás se hacía era Japón y Corea. Sí. América llevaba ya años haciendo digital. Y bueno, ellos quisieron hacerlo así. Entonces yo llego a Irlanda como un jovencito becario, conseguí una beca de la universidad y me envían para allá y el caso es como que hacía falta gente en una serie Flash. Y yo en la facultad también casualmente había aprendido a usar Flash. Si puedes poner el vídeo 5. Sí. Ellos a la vez que estaban haciendo la película de Brendan, estaban haciendo Skunk Fu, que era una serie como para niños sobre animales que hacen kung fu y era animación digital. Y como ya había aprendido animación flash, pues directamente pasé a ir allí y me pusieron a hacer decorados. Y la verdad fue una experiencia genial porque a mí me daba igual, yo iba preparado a hacer café, fotocopias, lo que hiciera falta. Yo era muy joven, o sea, en esa época no sé, cualquier cosa que te dieran ya te parecía increíble. Y ir a otro país era como una experiencia que no todos se podían permitir, no sé. Fue muy bueno y fue una época muy buena también del estudio Cartoon Saloon porque ellos pasaron de ser amigos que abrían un estudio a realmente tener unas 50 personas haciendo dos proyectos reales y claro, imagínate una ciudad muy pequeña de Irlanda Sí. llena de extranjeros. Vinieron un grupo de canadienses, un grupo de holandeses, un grupo de daneses,
los irlandeses, los ingleses, y luego como español, el único era yo, y fue una situación bastante increíble, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, duró como un año, yo acabé la beca, me hicieron un contrato y al año un poco se acabaron las dos producciones y la gente empezó a irse del estudio y me tuve que buscar otro lugar. Y nada, la vida del animador en esa época se planteaba un poco como ir a donde hiciera falta. Claro. Si, Ponerse las botas, ¿no? De viajero. Y si no me equivoco, sí, tu siguiente parada fue en Ankama Studios, ¿verdad? sí, Cuéntanos yo, cómo fue ese salto de pasar de un pequeño estudio irlandés a quizá el que haya sido el estudio independiente de animación más importante prácticamente de Europa, ¿no? Que es Ankama Studios. pues yo en esa época, no sé, me planteé ir a cualquier lugar, o sea, incluso estuve en contacto con Canadá, con Inglaterra. Me hubiera gustado Inglaterra o Francia en esa época, pero pensé, cualquier trabajo que haga va a durar unos 6 meses o un año y luego el proyecto se acabará y tendré que buscar otro lugar. Y, y la verdad es que en ese momento la idea era interesante. Entonces yo contacto con... los contactos en animación son casi lo más importante. Si la gente te conoce y habla bien de ti, es muy probable que encuentres proyectos donde seas bienvenido. Y entonces, gente francesa que había trabajado en Irlanda me enviaron esta página de Ankama y Ankama estaba empezando. Ankama hicieron un videojuego que era Dofus, muy exitoso, pero estaba casi empezando fuera de Francia. Entonces, ellos habían pasado de ser unas 20 o 30 personas a ser unas 100 y estaba creciendo de una forma increíble, pero no se había visto nada. Entonces, ellos me contratan, yo les digo que sí porque digo, bueno, tiene una pinta como de animación japonesa, pero es digital, es nuevo y parece interesante. Entonces, yo llego allí, soy el primer extranjero que no habla francés, que no tiene nada que ver ni con Bélgica ni con Francia, era porque era el norte de Francia. Y me dicen, no, es que tu contrato es indefinido. En Francia es algo bastante común. Bueno, en animación también, pero en animación suele ser o freelance o un Sí. contrato temporal o un contrato indefinido. Y Es yo no me decir, esperaba. lo típico que hay en otros territorios de que, por ejemplo, tu contrato está ligado a ese proyecto en concreto y cuando se acaba el proyecto se acaba el contrato, eso en Ankama no ocurría, ¿no? No, en Ankama no lo hacían, pero no sé, tampoco se comunicaban muy bien. O sea, ellos estaban empezando y tampoco lo dejaban muy claro. Entonces Sí. yo llegué al país. O sea, yo llegué, ellos me ofrecieron una casa, no tuve que hacer trámites muy complicados, pero yo llegué a vivir allí Sí. pensando que me iba a quedar unos 6 meses o un año. Y, y sin saber qué proyecto iba a hacer. Yo no sabía nada, porque ellos aún no habían lanzado nada de Wakfu, no se sabía nada. Habían unos vídeos de Dofu, un poco como unas animaciones como muy simples que a mí la verdad no me hubiera gustado hacer, pero buscaban animadores que supieran Flash. Entonces, gracias a que en Irlanda aprendí mucho a hacer animación Flash, bueno, mucho, relativamente, desarrollé mucho eso de trabajar en Flash y tal. Tuve un poco de suerte, eso, casualmente me dijeron, si tú sabes Flash, 20. Y yo llego allí y me enseñan lo que están haciendo, que era Wakfu. La verdad, en esa época Wakfu era increíble porque no se había hecho en Flash nada ni remotamente equiparable a esa animación. Era casi anime japonés con un toque un poco europeo, pero hecho digital. Eso no existía, no había nada así. Y me empecé a trabajar con ellos y yo llegué cuando ya llevaban como un episodio solo y desarrollamos toda la temporada 1 y me quedé eso, con un contrato fijo durante unos 5 años, me quedé allí. Y nada, Ankama creció muchísimo, fuimos incluso unos 500 empleados, Uh-huh. el videojuego llegó a
a tener no sé cuántos jugadores, o sea, era un estudio muy rico, tenían un sello de música, sacan cómics, lo siguen sacando, o sea, Sí. ha empequeñecido, pero siguen haciendo muchas cosas. Es un estudio increíble. Y tuve mucha suerte de estar en el lugar que hacía falta, o sea, estuve en el principio del crecimiento. ¿Y cuánto tiempo pasaste en Ankama, Abel? Estuve unos 5 años, creo, 5 años y medio, así. O sea, que tú ibas para 6 meses, un año y acabaste 5 años en uno de los mejores estudios de Europa, ¿no? De animación. Sí, sí. Ankama es que en ese momento, bueno, si Ankama tiene trabajo porque tienen que hacer videojuegos, tienen que hacer, no sé, es que no paran, Sí, cómics, sí. todo. Entonces, no sé, si no te importa mucho lo que hagas, puedes estar cambiando de puesto y quedarte allí. De hecho, tengo amigos que se han quedado allí. Ujú. Pero yo fui un poco el primer extranjero que llegó en la época. Tuve un poco de suerte porque eso trajo muchas consecuencias, que es lo que me llevó a acabar donde estoy ahora. Y en esa época ellos como que estaban muy contentos de traer un extranjero y que les gustó mi trabajo. Entonces me dijeron, si conocen más gente, ponnos en contacto con ellos. Entonces yo contacté a Juan Manuel Laguna, y Juan Manuel Laguna era un compañero de la Facultad de Bellas Artes también, que había estudiado animación, y yo me llevaba muy bien con él. No éramos como súper amigos, pero nos conocíamos. Y Sí. nos seguíamos nuestra trayectoria profesional porque los dos tenemos los mismos gustos. Entonces, cuando Ankama me pregunta por más gente que tenga un perfil parecido al mío, yo traigo a Juanma. Y Juanma entonces se vino a vivir a Francia, y Juanma también es muy buen animador, es muy rápido. Yo creo que esto es un poco broma, pero yo creo que es el animador más rápido que existe en el mundo entero. No sé si estará viendo esa conversación, pero... El Y Yoshio, además, ¿no? muy bueno. Sí, sí. ¿Perdón? No, me recuerdo que, yo qué sé, pues yo controlo mucho más del tema anime, ¿no? La verdad es que la animación europea la tengo, por desgracia, la tengo está más fuera de mi radar, pero me acabo de acordar de que hay ciertos talentos en el mundo del anime que son conocidos porque hacían un trabajo concreto muy rápido, ¿no? Entonces he dicho que Juanma es como el Yoshioki Tomino de Europa, ¿no? Entonces, Puede ser. sí. Bueno, pues fíjate que voy a aprovechar esto que he metido aquí el anime de Canto porque el gran salto que haces tú luego es pasar desde Francia hasta Japón, si no me equivoco. Sí, Muy bien, cuéntanos un poco cómo fue esto porque digamos que esto ya te coloca en el mapa de digamos, de una demografía de fans que a lo mejor prestan quizá un poco menos de atención a la animación europea o americana, pero que están totalmente obsesionados con la animación japonesa, ¿no? ¿Cómo fue tu salto a Japón y cuáles fueron las primeras obras, ¿no? en las que tú participaste? bueno, relacionado con, o sea, todo tiene un poco de lógica. El que Ankama creciera tanto, resulta que abrieron un estudio, bueno, era Ankama Tokio, una Hmm. sucursal, para hacer proyectos en Japón. Entonces, ellos querían traer el videojuego de Dofus y de Wakfu a Japón, porque era un mercado interesante para ellos, y además, como toda la estética de Ankama tiene un poco de relación con el anime japonés, como que les venía bien si se dan proyectos de animación japonesa. Entonces, casualmente, los jefes de Ankama abrieron ese estudio y decidieron enviar un grupo de animadores de la serie de Wakfu para hacer un episodio de Wakfu en Japón, con animadores japoneses, y también para demostrar, un poco impresionar a los japoneses con nuestra forma de trabajar digital, para llenar el estudio. Y bueno, era algo un poco ilógico porque nos llevaron allí de una forma como un poco gratuita a unos pocos elegidos. Bueno, unos pocos, pero éramos unas 20 personas que estuvimos viviendo en Japón 3 meses, que es lo que te permite la visa de turista, porque no era Sí. oficialmente a trabajar. Pero sí que veníamos a hacer el episodio de Wakfu.
Sí. Entonces vinimos y a la vez estaba un grupo de japoneses que estaban contratados para hacer un episodio especial completamente japonés, por otra parte. Entonces estamos nosotros allí trabajando, los japoneses haciendo otro proyecto, todo dentro de Ankama, Japón. Y eso fue como una experiencia muy increíble que me permitió como venir a Japón y conocer cómo es la vida en Japón, que yo nunca lo había realmente imaginado porque me parecía como un trabajo muy duro que tampoco me hacía falta. O sea, me gustaba mucho la animación japonesa, pero no quería pasar por la parte negativa, no quería... O sea, habiendo conocido cómo era vivir en Europa, el salario, las condiciones, pues como que Japón tampoco me interesaba tanto. Pero claro, Ankama Japón era las condiciones europeas, francesas, en Sí. Japón. Y a la vez, bueno, eso fue un viaje de 3 meses. Entonces Juanma y yo vinimos. Y como el equipo japonés que estaban desarrollando el otro proyecto, que era un episodio especial, era Eunyoung Choi, que es coreana, pero ella trabajaba con Yuasa-san, con Masaki Yuasa, en la época. Y La con conozco otra... porque La la conoces. conozco tanto a ella como a Justin, les conozco no en persona, pero de haber hablado bastante con ellos, porque cuando este es, digamos, el punto de conexión entre tú y yo, ¿no? Que es que casi llegamos a trabajar juntos porque mi empresa Nagareboshi se encargó de los subtítulos oficiales de el que se convirtió o la que se convirtió en la primera producción de anime japonés financiada con micromecenazgo, que fue Kick Heart, ¿no? El corto de Sí. Masaki Yuasa, dirigido por él y donde trabajó con todo este equipo creativo que tú estás mencionando y producido por Production IG. Sí, Pero tú en ese momento todavía no habías llegado a empezar a trabajar con ellos, ¿no? Pero sí que conociste a claro. algunos de los staff clave que fueron parte de ese. Claro, los conocíamos un poco como superestrellas que pasan por tu lado o que te presentan. Sí, Yo, Juan Manuel Laguna y yo éramos fans totales de Masaki Yuasa. Entonces, solo encontrárnoslo en el mismo estudio era algo increíble. Y, y claro, él aparecía por allí porque él participó en algunos proyectos de Ankama Japón. Y gente que eran sus compañeros animadores, directores de episodios de sus series, cosas así, eran los que estaban colaborando en esos proyectos, como Eunyoung Choi y otros sí, animadores. Entonces, era un poco algunos de los mejores animadores de Japón, que pasaban por nuestro lado, incluso que hablaban con nosotros y sí, que a veces nos íbamos de fiesta con ellos o hacíamos cenas, claro. que es muy común como para socializar en Japón, se hacen cenas Sí, donde bebes con ellos y como los japoneses les cuesta mucho como dejarse llevar, en una cena es el lugar ideal porque bebes unas copas y hablas las cosas que no hablas en tu día a día. exacto. Eh, entonces fue una experiencia genial, los conocimos y nada, pero nos tuvimos que volver a Francia porque eso se acababa. Sí, Entonces, bueno, pasaron muchas cosas. Fue que el estudio desarrolló un proyecto muy serio donde Juanma volvió a Japón para colaborar. Eunyoung Choi se convirtió en directora del estudio de Japón, de Ankama Japón. Siguieron en contacto con Masaki Yuasa porque él estaba un poco involucrado en cosas, aunque él nunca trabajaba con ellos porque él seguía haciendo sus proyectos por su lado, pero llegó el terremoto del 2011, creo que fue. No, sí, perdón. El 2010. 2010. Sí, sí, porque yo todavía, Fue, todavía estaba en Japón entonces sí, 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 lo vivimos en directo. hostia. Bueno, yo en esa época estaba intentando volver, porque ellos estaban empezando un proyecto muy interesante que era una serie del videojuego Dofus, que Ujú. nunca se llegó a realizar, pero estaba muy en serio. Y Juanma era como uno de los jefes en el proyecto y lo volvieron a traer. Entonces él vivió casi un año y yo quería venir como asistente, pero me necesitaban en Francia porque era una parte importante del equipo de Wakfu,
pero yo realmente intentaba venir. Todo Sí. lo que pasó con Fukushima fue que todo eso se canceló, el proyecto se fue un poco, lo dejaron de lado y no funcionó. Y un poco el estudio de Ankama Japón se empezó como a apagar. Entonces, aparte de que ya la situación fue dramática porque por todo lo que pasó, por Fukushima, por Sí, fue un fueron, desastre. aquel año fue un poco fantasmagórico. Y no, a mí me interesa muchísimo esta historia, pero si te parece bien, vamos a pasar cómo llegas tú allí, porque para que nos dé tiempo a mostrar todo el trabajo que has hecho una vez has podido llegar a Japón, porque Vale. quizás de lo mejor que has hecho en tu carrera, ¿no? Porque según por lo que tenemos en la escaleta, el primer proyecto en el que tú ya colaboras con todos estos grandes creadores japoneses fue precisamente para una serie americana, ¿no? Hora de Aventura, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un Sí, poco cuando cómo llegó a surgir todo Ankama esto. Japón se cierra y Eñon Choi y Masaki Yuasa deciden hacer un estudio porque empiezan a contactar con Cartoon Network para hacer Hora de Aventuras. Entonces, Hora de Aventuras hacía unos episodios especiales con directores de todo el mundo. Hay 2 o 3 solo, creo. Entonces, pero claro, el director de Hora de Aventuras era fan total de Masaki Yuasa. Eso se puede ver si conocen un poco la obra de los dos. Entonces, ellos se ponen en contacto y con esa financiación para hacer ese episodio se crea Saensaru y casualmente por unos emails que seguimos en contacto con ellos, nos proponen de venir a Japón para participar en Saensaru, que se crea solo para ese episodio, y nos llaman para hacer ese episodio, a Juan Manuel Laguna y a mí. Entonces, realmente vinimos solo para hacer eso. Lo que pasara después era incierto porque no se sabía si el estudio iba a durar, si iba a pasar. Entonces, nada, venimos, entonces toda la animación la hicimos Juan Manuel Laguna y yo sobre lo que ya estaba desarrollado por ellos antes. Ellos habían hecho un poco los layouts, que es como el esquema de cada plano, el storyboard es de Masaki Yuasa porque es el director. Entonces nosotros llegamos y nos ponemos a tope a hacer la animación. Y claro, es una animación muy simple porque no es anime, pero es un episodio entero. Entonces también es bastante excepcional que 2 personas solo, gracias a la animación digital, a Flash, pudimos hacer todo. Fue un trabajo muy duro, pero lo hicimos. Y bueno, es también como empezó el estudio Science Saru. Lo que pasa es que, claro, nosotros estábamos contratados por el estudio porque era un estudio muy pequeño. Entonces éramos 4 personas. Eran los 2 jefes y Juan Manuel y yo. Juan Manuel Laguna y yo. Y Y lo que pasa es que, claro, hay que buscar más trabajo para los empleados. Entonces ellos se ponen a trabajar en otras cosas. Podrían incluso haber cerrado el estudio si no estuviéramos allí o podrían haberlo como pausado, pero pero necesitaban. lo que parece, ¿no? Es que la experiencia fue tan positiva que se quiso seguir trabajando con el equipo que se había reunido excepcionalmente para hacer todo este metraje, ¿no? Para Hora de Aventuras. Sí, yo creo que ellos estaban bastante contentos porque en Japón como que la animación está muy cuadriculada, todo lo tienes que hacer de una forma como seguir muchos pasos, muchas Sí, reuniones. Y el trabajar de una forma tan libre en su propio estudio, estamos en un apartamento, o sea, Science Saru era un apartamento con una cocina, nosotros estamos al lado de la cocina, y ellos tenían un escritorio que era otra habitación, sí. y entonces es algo tan minimalista que a la vez te permite controlarlo todo muy bien y producirlo muy rápido. Y claro, al principio es un esfuerzo de todo, de dinero, de traernos, de todo, pero luego como que dices, bueno, ha valido la pena porque hemos acabado, o sea, lo han producido de una forma muy simple y, no sé, es como que es algo que no se suele hacer en Japón, es bastante raro. Sí, Entonces, sí, a partir de ahí, totalmente. Porque por la parte del anime, que es la que yo conozco bien, los sistemas de producción son totalmente predecididos, ¿no? Son como canales de producción en las que ya se sabe exactamente
quién decide cómo se hace qué proceso se utiliza para, por ejemplo, añadir efectos o colorear o todo dedicado a que el episodio esté a tiempo para que se pueda emitir, ¿verdad? Sí, sí, es todo Bueno, muy protocolario. y esto os permitió seguir con Science Saru y cuéntanos un poco cómo fue esta continuidad, ¿no? Porque la cosa empieza a mejorar, ¿no? A partir de aquí. Sí, luego llega Ping Pong de Animation, que es la nueva serie de Masaki Yuasa, y no es Science Saru quien hace la serie, es un estudio que estaba bastante cerca, que es Tatsunoko Production, y ellos empiezan a hacer la serie para Tatsunoko. Entonces, nosotros estamos un poco allí como que tenemos que hacer algo, y entonces se propone al estudio que nosotros hagamos los planos que tienen una estética un poco original. Entonces, en la serie de Ping Pong hay como unas partes que son como de sueño, como decir, de imaginarias, como que está el héroe de la serie y tiene una estética bastante diferente de la serie normal. Y luego están los planos de la serie donde hay un movimiento de cámara muy complicado, donde la cámara se mueve y los personajes a lo mejor se alejan mucho o se gira. Entonces, en la animación tradicional es algo muy difícil de hacer porque eso significa que hay que dibujar toda la transformación del personaje, alejándose, acercándose, girando. Es algo muy complejo y muy técnico. Entonces, nosotros empezamos haciendo la publicidad de Ping Pong, donde los personajes se movían a cámara lenta y la cámara se movía. No sé si quizá es el vídeo siguiente. Sí, aquí podemos verlo. Esta fue la primera promoción que se hizo antes de la serie. Entonces, He puesto nosotros... este vídeo Sí, porque, bueno, este es de los primeros que tenemos, esta es la promo, ¿no? De Ping Pong. Y luego tenemos, si no me equivoco, el vídeo en el que mostramos cómo hicisteis esas tomas con sí, animación en flash, ¿verdad? sí. Aquí está mezclado, o sea, hay planos donde hicimos en Flash el render final, o sea, lo que es lo que veis, y Sí. hay planos que son completamente normales, como cualquier serie japonesa que está hecho en papel, enviado a un estudio que lo hace, que lo limpia, el cleanup. Entonces está todo mezclado. Ni siquiera yo siempre sé decir dónde lo que hicimos porque ya no me acuerdo. Y a veces hacíamos una parte del plano, a veces... entonces, en Ping Pong se mezcló todo y fue un poco como un experimento, porque, por ejemplo, estos planos que son como de una silueta, todo eso son flash. Estos del final, que Sí, son lo que estamos viendo ahora mismo, son todos sí, flash. Y sí. un poco influimos un poco en la estética final de la serie porque fuimos los primeros que hicimos una animación limpia para la promo. Lo primero que salió fue la promo. Y fue una experiencia muy interesante porque en Flash nunca habíamos intentado hacer una serie que pareciera anime, aunque bueno, no es anime comercial como se suele entender porque es Masaki Yuasa, es un poco diferente siempre. Y también Estamos, fue la primera vez que colaboramos con un estudio que era ajeno a nosotros y que nos teníamos que adaptar a lo que nos pedían. estamos ya viendo, tenemos ya estas imágenes, un momento, lo pongo desde el principio. Tenemos ya estas imágenes del making of, ¿no? De cómo se hicieron estas tomas tan increíbles. Sí, aquí Cuéntanos. podéis ver. Entonces, Juan Manuel y yo llegamos y hicimos el logotipo de Saensaru. O sea, Juan Manuel diseñó el logotipo final sobre los bocetos del jefe que habían antes. Y yo Sí. hice la animación del logotipo, por ejemplo, cuando el mono está caminando. Y, por ejemplo, en nuestro tiempo libre, porque entre proyecto y proyecto no sabemos qué hacer, pues, por ejemplo, yo hice este vídeo. Este vídeo es mi iPhone grabando la pantalla y intentando buscar algo que podamos mostrar en Internet para llamar la atención. También un poco la gente se pensó como que toda la serie estaba hecha en Flash y no es verdad. Nosotros hicimos pues eso cuando habían momentos especiales que requerían movimientos de cámara o las secuencias un poco oníricas, todo lo que es un poco diferente. Yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo se toman este tipo de decisiones creativas? ¿Las consultáis con el director o es el director el que dice, no, esto me parece que deberíais hacerlo en Flash?
porque es donde vamos a conseguir un gran efecto. ¿Cómo son este tipo de decisiones? Pues el director normalmente tiene una visión mucho más general de todo y sobre todo Masaki Yuasa trabaja con papel. Él no se imagina tampoco lo que te permite la animación digital, pero sí que es verdad que trabajando con nosotros y ya desde Ankama, él vio que podía hacer cosas un poco más extremas sin sacrificar la calidad o sin que le dijeran esto es demasiado, no lo podemos conseguir, busca una solución más simple. Entonces, él a veces se ha dejado llevar por eso, pero en general él no está pensando en que nosotros hacemos flash. Él está Sí. pensando en su visión. Y si el productor en ese momento le corta las alas para decir, no, eso es demasiado o eso en flash no se puede hacer. Pero él un poco, o sea, los directores en general un poco tienen su visión y ellos quieren mostrar ese tipo de imágenes. Luego es el estudio el que debe buscar cómo conseguirlo. Hay estudios que lo consiguen mejor o peor, depende también del estudio y de los medios que tengas. Hay gente que lo haría en 3D, quizá. Si solo con hablar del tema técnicas estaríamos, bueno, podemos estar muchísimos minutos hablando, pero es que tenemos todavía nos quedan muy pocos minutos y tenemos todavía en el menú, tenemos obras tan importantes como tu participación en, si no me equivoco, es el largometraje de Shin-Chan, Papá Robot, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo comento rápido. Sí, porque además luego tenemos Lu Over the Wall, tenemos Nighty Short, o sea, tú has trabajado en los grandes bombazos de largometraje de Science Saru, ¿no? Sí, es verdad, podemos pasar quizá... sí, luego trabajamos en Shin-Chan, hicimos dos trocitos muy pequeños para 2 películas de Shin-Chan, sí. Donde Masaki Yuasa dirigía una pequeña parte, o sea, él no dirigía la película, pero le encargaban solo un trocito, ¿no? Como una parte de la acción final de la película, entonces es la de, no sé, en España creo que han salido, pero no sé cómo se llaman. Es una en la que el padre se convierte en un robot. Sí, es la que te comentaba, que si no me equivoco se llama Sí. Papá Robot y la tenemos disponible en España, licenciada por Luca Animation y publicada en Blu-ray por Selectavision. Lo sé porque tengo el Blu-ray en casa y a mi hija le encanta. La película es maravillosa. Genial. Entonces, bueno, sí, toda esta parte es flash, pero intentamos que parezca parte de la película, o sea, que no se note. Entonces, es bastante difícil. Así Y la que siguiente... tu experiencia con Flash te ha colocado como quizá uno de los talentos importantes en la animación japonesa que hace lo que muy pocos animadores japoneses pueden hacer, ¿no? Sí, bueno, es algo un poco excepcional, pero no siempre es positivo. A veces te deja aparte de los proyectos donde no necesitan algo diferente. De hecho, es difícil meter en producción algo que no forma parte del estándar. Entonces, si vale la pena para el proyecto, se hace. Pero si no, es como que es mejor, incluso yo a veces trabajo a lo tradicional para no molestar la producción. Entonces, Bueno, por ejemplo, luego hicimos otra película, la siguiente de Shin-Chan, que es Van a México también, no sé cómo se llama. Creo que también está en España. si no me equivoco, de Shin-Chan creo que lo tenemos casi todo porque por suerte es un personaje que es muy conocido y muy Es muy apreciado en famoso, España. sí. Sí. Pero luego has participado en Lu Over the Wall, que es una película increíble, que también, si no me equivoco, la tenemos disponible en España, también Sí. licenciada por Selectavision, que tiene esta no sé hasta qué punto Production IG estuvo involucrado en su producción, o esta no es de Production IG, ¿verdad? No, Blue Over the Wall fue como el primer proyecto serio de Science Saru, fue cuando empezamos a tener un equipo, cuando decidimos ya no ser 4 personas que habíamos ido para hacer pequeñas cosas, porque siendo un pequeño equipo podemos hacer un trocito, como esos 5 minutos de la película de Shin-Chan, cosas así. Entonces ya cuando llega Lu Over the Wall es el primer largometraje de Masaki Yuasa después de muchos años, después de Mind Game, y nos planteamos como challenge Sí, hacerla toda ahí lo en tengo. nuestro equipo.
Entonces, el challenge de esta película es la primera y quizá la única película hecha completamente en animación Flash sobre el sistema de animación japonés. Entonces, no es que sea Flash solo, hay un animador japonés, de hecho hay algunos de los mejores animadores japoneses de Japón en ella. Y, sin embargo, todo está solucionado para que nuestro equipo de animadores Flash Sí. hicieran la película, lo que fue muy duro porque éramos un equipo muy pequeño y hacer una película entera es muy difícil. Es muy difícil. Cuando hablas de muy duro, estoy entendiendo que estamos hablando de echarle horas, ¿no? Porque la única solución a esto es crunch, ¿verdad? ¿O teníais algún tipo de sistema de subcontratas donde podéis pedirle a gente externa al estudio que os ayudara? No, o sea, tuvimos estudios coreanos que nos ayudaron a hacer como a limpiar los dibujos y nos Hmm. enviaban en Flash, pero luego todo había que arreglarlo y animarlo. Entonces, porque no hay nadie que haga Flash a este nivel, es muy difícil. Y además es un sistema muy particular que habría que entrenar a la gente. Entonces, en Wakfu se ha hecho algo parecido, pero sigue siendo diferente y es muy, o sea, es algo inaudito y de hecho no se ha vuelto a hacer a ese nivel. Es la única película. Entonces, bueno, es como realmente el primer proyecto de estudio que fue algo importante que salió, hecho 100% por nosotros y sudor y lágrimas. O sea, Bueno, no digo nada porque estoy literalmente sin palabras, ¿no? Estoy maravillado de hasta que ya no solo por la belleza y por la elegancia del producto final, que eso está claro que es una conjunción de todo el talento de la gente que formáis el estudio, pero hasta qué punto estáis revolucionando el sistema de producción japonés, que es una de las cosas más férreas y más, digamos, preestablecidas, porque ya ha dado buenos resultados en el pasado. eh, Estáis inyectando toda una cantidad de frescura y de innovación bueno, que está dándonos producciones que de otra forma no hubieran llegado al público internacional, ¿no? sí, bueno, es algo un poco, no es tan importante porque es un poco anecdótico porque no va a cambiar el resto del mercado japonés ni de la animación del mundo, pero sí que digamos que fue un challenge, un desafío muy grande y luego fue recompensado porque primero esa película no hubiera existido si no la hacemos así. Era demasiado ambiciosa para los medios que teníamos. Entonces solo se podía hacer con el equipo que formamos de la forma que la hicimos. Gracias a eso, bueno, no es que sea la mejor película del mundo, pero nos vimos muy... o sea, como que valió la pena cuando recibimos el premio de Annecy a Mejor Película. O sea, el Cristal de Annecy de ese año no lo llevamos. Obviamente influye qué películas hay ese año. A lo mejor es que no había ninguna mejor, pero, o sea, un poco de suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te dan el premio, o sea, yo lloré. Yo estaba en el público y yo lloré porque es un trabajo tan duro y... Hacemos un súper resumen porque entre el problema técnico de las imágenes de YouTube y mira, nos vuelven a decir que ya estamos en ello. Hacemos, si quieres, un resumen porque no, entre que si a lo mejor lanzamos más imágenes vuelve a haber algún problema y que lo que puede hacer mucha de la gente que nos está escuchando es simplemente de las obras que mencionemos, ellas y ellos pueden directamente buscarlo, ¿no? Por YouTube para ver clips Sí. o directamente pues si pueden acceder a comprar las películas, ¿no? Entonces, la otra gran obra, ¿no?, que hicisteis después de Lou Over the Wall es Night is Short, Walk on Girl, ¿no?, que también está disponible aquí en España. Sí. Sí, bueno, lo hicimos después, pero se lanzó antes como promoción de Lou Over the Wall. Creo que fue un poco fallido, pero fue un poco para que la gente fuera al cine a ver Lou Over the Wall después. Y era muy raro porque parecía que dos películas seguidas del mismo director salían en el cine. Y eso fue la operación comercial que se realizó. Y a partir de ahí, bueno, en ese sentido, Juan Manuel y yo éramos como que teníamos que asegurarnos que la animación se creara, ¿no? La animación digital en el estudio.
Pero lo que pasó justo después es que Juan Manuel y yo empezamos un poco a ser directores de los muy pequeños proyectos que empezaban a salir. O Sí. cuando teníamos que hacer algo para América, como Cartoon Network o Disney XD o algo así. Entonces, gracias a eso, acabamos un poco encargados del opening de Devilman. Devilman es el siguiente gran proyecto de Masaki Yuasa. Es una serie para Netflix. De Devilman, perdona que te corte, estamos hablando de Devilman Crybaby, que es la serie que se estrenó recientemente en Netflix a nivel mundial y que ha sido bastante exitosa. Sí, Devilman Crybaby. Entonces, cuando llegó ese proyecto... Os encargasteis del opening. Sí. Entonces, bueno, seguíamos como haciendo animación un poco aleatoria, como en ping-pong. Los planos que fueran especiales o algo que hiciera falta, algunos episodios, lo hacíamos en el equipo Flash, que llamábamos entonces el equipo Flash. Pero lo que es el opening era la primera vez que Juanma y yo dirigíamos algo para Masaki Yuasa. Y era una gran responsabilidad. O sea, Devilman, un personaje conocido mundialmente. También la nueva serie para Netflix, que además iba a salir en todo el mundo, era algo Devilman, para increíble. quien no lo sepa, Devilman es quizá el segundo personaje más importante de Go Nagai, el creador de Mazinger Z. O sea, estamos hablando de uno de los personajes más conocidos y más apreciados en todos estos años, ¿no?, que llevamos de manga y anime. Sí, sí, sí. Claro, era una gran responsabilidad. Sí. Nada, pues hicimos el opening y todo muy bien porque la serie ha estado muy bien recibida y creo que el opening es algo muy raro porque lo hemos hecho nosotros. O sea, es algo inesperado, pero me parece increíble, sobre todo por el tema de que cosas que yo no he visto nunca, como por ejemplo intentar imitar el efecto de cuando pones tinta en un papel y soplas y se va expandiendo, ¿verdad? Ese efecto lo veis. No sé si era vuestra intención, pero es una especie de combinación de eso con el asunto de las imágenes tipo del test de Rorschach, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay una cantidad de conceptos visuales ahí metidos, explicados con una gran elegancia. Nos quedamos sin tiempo. Nos están diciendo ya que pasemos a las preguntas porque la gente está machacándonos a preguntas por el... Mira, ya tenemos aquí una. En cuanto a carga de trabajo, ¿cómo son esas condiciones de trabajo para un animador extranjero? Vale, sí. A ver, mi situación es un poco diferente a la de los animadores tradicionales, sean extranjeros o sean japoneses. Entonces, hay que decir que la animación tradicional japonesa está muy mal pagada, pero si tú eres rápido, te pagan. Entonces, si tú haces 80 dibujos en vez de 50, te van a pagar los 80. Si tienen calidad, te van a volver a llamar. Entonces, es una cuestión de intentar conseguir lo máximo en el menor tiempo posible. Entonces, sí que también es un tema muy manido, ¿no?, que está mal pagado, pero hay gente muy bien pagada. Entonces, yo no formo parte de esa industria porque soy fijo, soy jefe de un equipo, hago animación digital, entonces yo me adapto a lo que haga falta en cada proyecto. Sí. Pero es verdad que hay animadores tradicionales que se ganan muy bien la vida. Es un trabajo duro, es muy duro. Eso sí, eso no se puede evitar. Mira, aquí tenemos otra pregunta. ¿Hay algún tipo de Animators Survival Kit japonés? Porque lleva tiempo buscando este material para estudiar de forma didáctica. No lo sé. No sé. La verdad no lo sé. Bueno, aquí habría que decir que cualquier material que exista acerca de, pues digamos, una especie como de kits básicos sobre cómo desenvolverte como animador en la industria japonesa, todo este material estará en japonés. Por lo tanto, quien se quiera introducir, una de las primeras cosas que tiene que dominar es el tema del lenguaje, ¿no? O ver un poco, seguir un poco los pasos de gente como Abel, que ha conseguido hacerse un hueco precisamente a través de tener un dominio de unas técnicas que en Japón son bastante inauditas, ¿no? Que prácticamente nadie en Japón es capaz de sacar adelante una producción con una calidad de pues, algo como tipo Hora de Aventuras o como un largometraje, con técnicas, por ejemplo, como Flash, ¿no? Otra pregunta sería, ¿cuáles dirías que son los puestos más solicitados en el campo de producción y preproducción y qué habilidades se piden?
A ver, en todos los campos, en la animación en Japón, hay mucha demanda de todo. O sea, no hay animadores suficientes para la cantidad de trabajo que hay y por eso ahora están abriendo a contratar animadores fuera. No significa que te vayan a traer, porque necesitas un visado, necesitas un montón de papeleo que cuesta dinero, pero a la gente que de verdad lo quiere, que se esfuerce, porque en españoles no hay. Es que no hay, no te digo españoles, es que no hay latinos. O sea, podríamos ser la comunidad más grande extranjera en la animación de Japón y no existen. No hay. O sea, soy el único animador, ahora mismo creo que soy el único animador español de la animación tradicional. Lo que es increíble porque franceses hay cientos. Sí, Bueno, no sé si habrán cientos, pero hay muchos. Hay Conozco muchos no está franceses. Romain Thomas, por ejemplo, que está en Satellite, Claro. ¿verdad? Y como él hay Pero varios también. no hay hispanófonos. O sea, imagínate que podríamos contar México, Argentina, Sí. no sé, Uruguay, todos los países. No hay, no hay. ¿Y cómo puede ser que Francia, siendo un país tan pequeño comparado con los países latinoamericanos, Sí. hayan tantos? Bueno, debe ser cultural, pero es así. No hay Yo españoles, ¿eh? sospecho Yo hago una llamada. Sospecho que por cercanía cultural, la gran cantidad de animadores que salen en Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica, pues tiran a intentar entrar en la industria hollywoodense, ¿no? De la animación, más que a la japonesa, quizá. Pero bueno, el anime está en boga en Latinoamérica también. Mira, tenemos otra pregunta. Las diferencias más grandes en las formas de producción japonesas y europeas. Esto tú nos vas a poder... Seguramente eres quien mejor conoce este tipo de diferencias, ¿no? No sé, en Japón hay muy poco dinero para todo, entonces todo se tiene que hacer más rápido, más controlado y luego también les cuesta mucho cambiar. Entonces, si algo está ya instaurado, es muy difícil que un estudio se salga de lo que ya tienen, aunque sea aunque sea una pérdida de tiempo, Sí. van a imprimir el fax, van a enviar el email que no hace falta y van a hablar de cosas en reuniones que no hacen falta, Sí. pero a la vez hay muy poco tiempo y muy poco dinero, entonces se hace y al final se tiene que hacer. Sí. Y no sé si es bueno o malo, o sea, al final sí hacemos muchos proyectos, lo que está genial, pero no con las condiciones que nos gustarían. Y en Europa hay gente que se permite decir, bueno, yo quiero una situación buena para mis empleados. Entonces, si hacemos esta película, pero con las condiciones de tener tanto dinero, tanto Sí. tiempo, en Japón no. En Japón es como, bueno, sí, lo hacemos. Y ya Bueno, encontraremos a pero alguien estamos viendo que un lo poco haga. quizá que con la existencia de estudios como Science Saru se está transfiriendo un poco esa filosofía europea de vamos a pensar más en el bienestar del equipo y en formas alternativas de crear animación de calidad y gracias a eso pues estáis haciendo este tipo de producciones, ¿no? Sí, también gracias a Netflix, que propone una competencia diferente en el mercado. Sí. O sea, sí, está cambiando, la verdad es que está cambiando. La globalización está cambiando Bueno, todo. Abel, por desgracia nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Nos quedan muy pocos Ya, segundos. Entonces, lo único, decirte que ha sido apasionante, me lo he pasado como un enano y supongo que toda la gente que nos ha visto también. Y pues muchas gracias por participar en Prime de Animation y esperamos poder repetir muy pronto. bueno, pues gracias. Se ha pasado rapidísimo. Vamos. Sí, Podríamos seguir aquí 3 horas más. totalmente. Bueno, gracias, un abrazote. Venga, Hasta la próxima. adiós. Hasta la Chao, chao. próxima. Adiós.